Isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Quizás tenga que ver con nuestra ubicación geográfica u otros motivos que ni siquiera imaginamos, pero lo cierto es que la actual Isla de la Juventud, Isla de Pinos Ayer, la Evangelista en sus inicios, ha recibido a muchísimos visitantes ilustres a lo largo de su historia. De los viajes decía Jeff Settle, un líder de las tribus americanas: llévate los recuerdos, pero deja las huellas. Y tras los rastros de algunas de las personalidades más importantes que han visitado nuestra isla, estaremos hablando durante varias semanas en nuestro programa. Si le interesa el tema, quédese con nosotros. Fue el 13 de junio de 1494 que arribó Cristóbal Colón a lo que él llamó la Evangelista. Aquí permaneció durante 12 días. Ya tengo a mi lado al profesor Roberto Unger, historiador de la ciudad. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido la isla pródiga en recibir visitantes ilustres, pero no cabe duda de que la presencia del gran almirante Cristóbal Colón fue un momento importante. Sí, fue un momento trascendental, no solamente para los pineros, sino para la historia universal, precisamente porque ese segundo viaje de Cristóbal Colón tenía el propósito de verificar si realmente el Nuevo Mundo eran tierras continentales o estábamos en presencia de una isla. Y lo más interesante de esto es que el elemento o el detonador, en definitiva, que condicionó que Cristóbal Colón pudiera visitar la isla fue la firma de un conocido documento, el Acta de Pérez de Luna, donde la dotación de los marineros que iban con Cristóbal Colón levantan un documento, hacen un documento donde se dice que la tierra descubierta era tierra firme, que realmente después, cuando se hace el bojeo, se verificó que era una isla, pero evidentemente ya prácticamente la dotación de marineros estaba en una situación de indisciplina muy compleja, porque eran muchos días viajando, y eso fue lo que obligó a que se firmara este documento, y es que se produce entonces la visita, ¿no?, a la llegada, el arribo a la entonces Isla de Pino, que Cristóbal Colón llamó la Evangelista, ¿no? Aunque ese nombre de la Evangelista realmente se confirma en la década del 40, cuando Filiberto Ramírez Corría hace un detallado estudio del recorrido de ese segundo viaje, y se descubre precisamente que la isla fue nombrada de esa forma mucho antes de que fuera nombrada Isla de Pino por los piratas que merodeaban el área ya en el siglo XVI y 17. Por lo tanto, este conato de insubordinación que se produjo en la costa sur de Pinar del Río, y al mismo tiempo la necesidad que tenía Cristóbal Colón de informarle a los reyes de España que el Nuevo Mundo era realmente un lugar donde se podía obtener importantes riquezas, en un momento donde toda la península ibérica también estaba en una situación económica muy compleja, fueron factores que condicionaron la llegada a este lugar. Y precisamente una de las condiciones que condujeron a esta visita inesperada fue el largo tiempo que estuvieron recorriendo toda la costa sur de Cuba, que de bajo fondo, y por lo tanto con muchas afectaciones en las naves, y es por ello entonces que esa visita se extiende, como usted antes decía, tanto tiempo, porque el objetivo no solamente era hacer agua y alimentos, sino que también hubo que buscar madera para poder reconstruir las naves. Y una cuestión que muy pocas personas a veces tienen en cuenta, y es que esa estancia, esa larga estancia,
fue precisamente muy cerca de este lugar donde nosotros estamos, lo que nosotros conocemos con la boca del Río de las Casas. O sea, es precisamente en el estuario del Río de las Casas donde se basifican las naves del almirante de la Mar Océana, y están en la mayor parte del tiempo que permanecen allí haciendo exploraciones hacia acá, hacia esta zona que realmente era un bosque con árboles muy frondosos. Incluso existen en los documentos, cuando se funda Nueva Gerona, se habla de las características del bosque que existía aquí. Y por lo tanto debemos imaginarnos que este haya sido quizás el lugar donde Cristóbal Colón y su tripulación exploraron y obtuvieron la madera para poder reparar sus naves. Luego del descubrimiento de América, o el encuentro de dos culturas, como también se le conoce, y que a mí en lo personal ese término me gusta más, surge el saqueo de las riquezas de lo que ellos llamaron el Nuevo Mundo, también dándole paso a una nueva figura, la piratería. Profe, ya hemos hablado en programas anteriores de la piratería y el protagonismo que tuvo la isla en la piratería de la zona, pero también esa práctica trajo aquí al territorio, a nuestra ínsula, a, digamos que personalidades de la piratería de otras regiones. Sí, porque el hecho de que por bula papal se haya autorizado que los españoles y los portugueses tuvieran licencia para poder operar en el Nuevo Mundo, eso dejó fuera de la repartición, ¿no? Esa participación a franceses, a belgas, a los ingleses, a los propios ingleses. Y por lo tanto la respuesta de esos reinados fue armar corsarios con el propósito entonces de ellos también, aunque de manera ilegal, poder digamos, disponer de la riqueza de que de manera monopólica la Iglesia le había otorgado a estas dos potencias, ¿no? Digamos, coloniales ya, en el sentido de que le daba la facilidad de poder ocupar el territorio del Nuevo Mundo. Y por lo tanto, las personas que estaban al frente de esas misiones de corsario eran realmente caballeros, eran oficiales de la Real Armada de estos países. Para los españoles eran piratas, pero realmente para sus reyes realmente eran las personalidades que tenían misiones militares de primer orden. Por eso es entonces que llegan aquí, digamos, Morgan, o piratas como Dampier, Esquemeli, Pierre Peterson Heyn, Pierre Peterson Hall. Como ustedes pueden apreciar por los nombres, estamos hablando aquí de holandeses, estamos hablando el primer pata de palo que se conoce, Francois Leclerc, que también tuvo en Isla de Pino una de sus principales bases de operaciones en el Gran Caribe, y por lo tanto fueron personalidades de esos países incluso que fueron reconocidos precisamente como caballeros, como cires, por la labor tan encomiable y provechosa que le dieron ellos a poder enriquecer las arcas de estos reinados, fundamentalmente, digamos, los ingleses, que fueron los que más incursiones y más control tuvieron del área. Y por lo tanto la isla, que era uno de los puntos más importantes del desarrollo de la piratería y del corso en general, o del filibusterismo en todo el área del Caribe, se convirtió en uno de los puntos más importantes, sobre todo porque como formaba parte de, digamos, toda la geografía insular por la cual se movían los grandes galeones con las riquezas que se extraían de la parte centroamericana y de la parte de América del Sur, esas personas entonces se protegían aquí en Isla de Pino, atacaban a esas embarcaciones, después se volvían a proteger hasta que pasara la Armada española, y en consecuencia la isla se convirtió en uno de los 6 puntos más importantes, incluso muy cerca de Isla Tortuga, que se consideraba como la república pirata del Caribe. Esa fue una oportunidad
que la historia nos permitió tener. Y como usted mismo había dicho, o sea, a pesar de ser una pequeña ínsula, ha tenido el privilegio de poder contar con personalidades que forman parte de la historia universal, incluso gente tan importante, o sea, importantes estudiosos naturalistas, etcétera, que venían en esas naves porque también tenían una función de espionaje para después entonces informarles a los reyes de los países emisores de la actividad de Corso, para poder entonces recoger presupuesto y organizar expediciones militarmente mejor dotadas para poder entonces aprovechar las posibilidades que la transportación de oro y de plata básicamente pasaba por aquí cerca de la isla. Sin duda alguna son pasajes que marcaron nuestra historia más lejana. En próximos programas continuaremos hablando de estos visitantes ilustres que han llegado hasta nuestra isla. Hasta entonces no olvide que somos Apuntes, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos.